Bienvenidos a este nuevo episodio de Datos Curiosos Podcast. Me siento muy complacido de saber que por este medio estamos estudiando de manera progresiva un poco del texto más trascendental del mundo, la Biblia. Como ya lo habrán notado, en esta primera temporada nos hemos enfocado en la Biblia desde las primeras comunidades cristianas, pero también tendremos un espacio llamado Minutos Curiosos con la intención de socializar en un tiempo muy breve otros datos que denominamos curiosos de la Biblia. Por cierto, es muy curioso ir descubriendo con qué se enfrentaron las primeras comunidades de hombres, mujeres y niños que iniciaron esta práctica que hoy se conoce abiertamente como cristianismo. Al rememorar un poco, podemos decir que hemos participado de varios episodios con relación a idiomas, a datos curiosos de la Biblia como tal y con formación de los libros que hoy leemos en nuestras Biblias. Hoy quiero que nos embarquemos un poco más en el viaje por la formación del Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia y de hecho la parte fundamental de la vida de aquellas comunidades cristianas. Pero antes, permíteme decir, en palabras del libro Primera Lectura de la Biblia de Ediciones Cristiandad, que la Biblia, como su nombre indica, está formada por un mosaico de libros de épocas distintas, de diverso contenido y de géneros literarios muy dispersos. Hay en ella libros histórico-narrativos, jurídicos, proféticos, páginas de exaltada poesía, colecciones de refranes, cartas doctrinales y cartas íntimas de amistoso recuerdo. Creo que sabes estas cartas que acabo de mencionar a qué texto se refieren. Sin embargo, en el aspecto literario humanístico, significa la aportación más importante de Occidente a la cultura universal. Con algunos libros como Isaías, Job, Cantar de los Cantares, se llegó a una cima alta de la literatura. Para el cristiano, posee además otro significado superior. Contiene en sus páginas las palabras de Dios, su diálogo con el hombre a través de las generaciones. Ahora vamos nuevamente a visitar a las comunidades cristianas de los primeros siglos. En esta oportunidad hablaremos un poco del segundo siglo. En nuestro podcast anterior vimos 3 factores que se tuvieron en cuenta en la formación del Nuevo Testamento, pero debemos decir que el proceso de formación del Nuevo Testamento realmente fue un viaje largo y uno de los casos más importantes fue la formación del canon propuesto por Marción a mediados del siglo II. Este hombre pensaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo del Nuevo Testamento y que solamente el apóstol Pablo fue quien entendió completamente esto, y por ello Marción desecha toda la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento y en su lugar propuso el Evangelio según Lucas y las cartas del apóstol Pablo. Pero Marción fue mucho más a fondo y trató de despojar el texto bíblico de todo aquello que hacía referencia al Antiguo Testamento. ¿Te imaginas si el canon propuesto por Marción fuera establecido hoy? ¿Cómo sería nuestra lectura del texto bíblico? Pero además de este canon establecido y divulgado por Marción, también circulaban muchos otros documentos, ninguno de ellos tan antiguo como las epístolas de Pablo o los 4 evangelios que ya se consideraban hasta ese momento canónicos. Pero algunos de estos escritos eran meras obras de ficción en las que la imaginación de algún creyente había creado historias acerca de temas tales como la niñez de Jesús, que por cierto está poco documentada en los evangelios. Pero algunos de esos otros libros tenían también su agenda doctrinal. Algunos promovían de estos escritos y hasta llegaron a promover las enseñanzas de algún maestro gnóstico. El gnosticismo es aquella creencia de que los seres humanos contienen una parte de Dios, el bien supremo o la chispa divina en su interior, y que ha caído del mundo inmaterial a los cuerpos de los humanos. Toda la materia física está sujeta a la decadencia, a la putrefacción y a la muerte. Por ende, los gnósticos eran personas que se sentían iluminadas de una manera diferente y una corriente del cristianismo que se volvió gnóstico. Por eso tenemos algunos textos como los textos de Nag Hammadi. Uno de estos casos del gnosticismo es el Evangelio de la Verdad, atribuido a alguien llamado Valentín. Otro de estos escritos que no entraron a formar parte del canon del Nuevo Testamento, pero que estuvieron rondando y fueron leídos por algunos de los cristianos de estos primeros siglos, fueron los Hechos de Andrés y los Hechos de Tomás. A raíz
de lo que estaba sucediendo, se presenta mucha confusión entre el movimiento cristiano de los primeros siglos, razón por la cual era necesario tener ciertos textos autorizados y por otro lado era igualmente necesario desautorizar otros textos. Todo esto desembocó en que se genera un consenso y se llegara a una conclusión de que debían leerse los 4 evangelios y las cartas del apóstol Pablo. Esta determinación surgió teniendo en cuenta que cada evangelio empezó a gozar de popularidad en las zonas cercanas a su lugar de origen. Así, por ejemplo, el evangelio según Lucas, escrito probablemente en Antioquía o a sus alrededores, parece haber sido empleado desde fecha muy temprana en toda la región de Siria y sus cercanías. El evangelio de Marcos gozó de particular popularidad entre los romanos, se presume que fue escrito en Roma. De igual manera, el evangelio de Juan parece haber sido producto de Asia Menor y no cabe duda de que fue particularmente reconocido en esa región. Algo que imagino que han notado es que en la mayoría de las listas de los libros que componen el Nuevo Testamento no se presentan o se incluyen todas las llamadas epístolas universales, pero en algunas de estas listas sí se incluyen otros libros como por ejemplo El Pastor de Hermas y la primera epístola de Clemente a los Romanos. Esto nos da a entender que nos encontramos todavía en un periodo durante el cual la Iglesia, el cristianismo inicial, está tratando de reconocer cuáles son los libros que han de formar parte de sus propias escrituras, que luego vinieron a ser nuestras escrituras, además de lo que se han recibido de las escrituras hebreas, que también se fueron incluyendo dentro de todos estos escritos que se leían o que se transmitían entre estas comunidades de los primeros siglos. Uno de los testimonios más antiguos que tenemos con relación a la formación del canon del Nuevo Testamento es el llamado canon Muratori o Muratoriano, así llamado en honor de su descubridor, el erudito jesuita Ludovic Antonio Muratori. En su esencia, este canon es muy parecido al canon que manejamos actualmente. En cuanto a los evangelios, este documento declara que aunque en cada uno de los evangelios se afirman diferentes cosas, no hay diferencia alguna para la fe de los creyentes, pues en todos ellos, hablando de los evangelios, bajo la dirección de un solo Espíritu soberano, se cuentan las mismas cosas respecto al nacimiento del Señor, su pasión, resurrección, sus enseñanzas a los discípulos y su doble venida, la primera en humillación para ser rechazado, que ya pasó, y la segunda en la gloria del poder real que será futuro. A pesar del consenso general en cuanto a los principales libros del Nuevo Testamento, la primera lista que se conserva, que concuerda con todos sus detalles con el canon presente y que no incluye ningún otro libro fuera de este canon, es parte de una epístola que Atanasio, el venerado obispo de Alejandría, escribió en el año 367. Hay sin embargo un punto al cual quiero que prestemos especial atención. Cuando consideramos la formación del canon, muy frecuentemente pensamos que se hicieron bajo una discusión doctrinal o teológica, y esto quiere decir que muchas veces pensamos que se hicieron bajo discusiones que tenían que ver con qué decía el libro acerca de las doctrinas fundamentales o de la teología principal. Sin embargo, esto no fue de esa manera. Realmente, aunque fue un punto muy importante, no se realizó de esta manera. Para ellos, lo que más les preocupaba, para estos cristianos del primer siglo, era que contribuyeran a la formación de las personas y que se pudieran leer en el culto y servir de base para una predicación. Parece que este recorrido por la formación del canon del Nuevo Testamento aún tiene mucho por decirnos. Por hoy hemos llegado al final de este episodio. Te invito a que sigas conmigo por medio de este recorrido de la Biblia, su formación y su impacto en las comunidades cristianas del primer siglo. Recuerda que también se cuenta con una página en Instagram donde compartimos muchos más contenidos. Hasta un próximo episodio de Datos Curiosos Podcast.